Bienvenidos al canal de Noticias Diarias. ¿Será posible que Maduro haga un giro y convierta a 2020 en el año de la apertura económica en Venezuela? La economía venezolana sigue despuntando a nivel global por sus pésimos resultados, al 0,65% más pequeña de lo que fue en 2013. Aún así, la mayor parte de los analistas coinciden en que en 2020 la caída del PIB será menos pronunciada y habrá un ritmo inflacionario más bajo, luego de 6 años de recesión y 2 en hiperinflación. El régimen de Nicolás Maduro, por su parte, afirma que 2020 será un año recuperación. ¿Cuál es el as que tiene bajo la manga? La economía venezolana se está autorregulando y va llegando a un punto de recuperación. Vamos a recuperar en el año 2020 el proceso de crecimiento económico sostenido, con esfuerzo propio en medio de una guerra de bloqueo y sanciones, aseguró Nicolás Maduro a mediados de noviembre en unas polémicas declaraciones en las que, entre otras cosas, le dio gracias a Dios por la existencia de la dolarización. Estas palabras ya mostraban parte de lo que es la nueva estrategia de sobrevivencia del chavismo, en la que la ideología ha cedido terreno al pragmatismo. Maduro dejó momentáneamente de lado los controles y las regulaciones puntales del régimen desde los tiempos de Hugo Chávez en el poder, para asirse de las oportunidades de negocios a las que viene abriendo las puertas desde hace varios meses a aliados estratégicos y capitales poco escrupulosos, en medio del cerco de las sanciones internacionales. Sin recursos para invertir y con el país en ruinas, Maduro está aplicando un esquema silencioso de privatización en el sector petrolero, tal como ya lo adelantó el diario El Navío. El esquema consiste en que poco a poco le concede más espacios a empresas privadas y transnacionales. Pero el de los hidrocarburos no es el único sector donde esto ocurre. La firma de consultoría económica, Ecoanalítica, asentada en Caracas, observa que en el último año ha ocurrido un traslado indirecto al sector privado de funciones que antes correspondían al Estado, como, por ejemplo, proveer el agua potable o la electricidad. Ante el colapso total de los servicios públicos, que saltó a la escena internacional en marzo pasado con el megapagón que dejó a buena parte de Venezuela sin energía por más de 10 horas, los privados comenzaron a asumir la función de generar estos servicios, ya sea con plantas propias o cavando pozos. Pero el protagonismo privado en la economía florece por otras vías. Jesús Faría, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, de Nicolás Maduro, en entrevista con la agencia Xinhua, aclaró que en 2020 no habrá un boom económico, pero sí se observará una recuperación. La mejoría será posible, entre otras cosas, gracias al rol de los privados. Si bien explicó que los actores económicos privados han comenzado a usar sus recursos en divisas para llevar a cabo sus actividades tanto de producción como de comercio, también señaló que en las industrias básicas se ha abierto el compás para formar asociaciones, empresas mixtas con el sector privado nacional y extranjero. Es algo que, según afirmó, se observa en todas las empresas del Estado venezolano. Recientemente el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, aseguró que la distribución eléctrica y de servicios públicos en todo el país debe estar en manos de empresas privadas. Además, dijo ser un fiel cumplidor de las órdenes de Nicolás Maduro, pero aseguró que se cometieron errores con algunas decisiones económicas que se han tomado, por lo que se manifestó a favor del mercado de la propiedad privada. Lacaba es uno de los hombres de mayor confianza de Maduro, socios, aliados y mucho más. A mediados de mayo, cuando creó la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y Servicios Postales de Venezuela, Maduro habló de la cooperación en telecomunicaciones como vía para impulsar el desarrollo de un sector que está en ruinas. Maduro dijo: he ordenado dar una inversión inmediata junto a nuestros hermanos chinos, y la tecnología de China, la tecnología de Huawei, de ZTE, y de todas las empresas chinas y de todas las empresas rusas, para nosotros elevar las capacidades de todo el sistema de comunicaciones y hacer realidades el sistema 4G. En las condiciones actuales, en las cuales el régimen carece de recursos para invertir, la única explicación posible a esta esperada inyección de recursos foráneos es la garantía de una mayor participación en el sector y, en consecuencia, en los negocios a desarrollar. Rafael Ramírez, expresidente de Petróleo de Venezuela, y crítico de la gestión de Maduro, asegura que en agosto pasado el régimen entregó la compañía anónima Teléfonos de Venezuela, a una transnacional china, acto al que denominó una reprivatización simple y pura. Según sus denuncias, eso también sucede con las empresas de alimentos, convertidas ahora en bodegones dolarizados. Argumenta que igual ha ocurrido con el arco minero, lo que implica la entrega del oro y de minerales estratégicos. Para Víctor Álvarez, quien fuera ministro durante el gobierno de Hugo Chávez, el régimen venezolano quiere aprovechar la capacidad de lobby de las grandes compañías petroleras para flexibilizar las sanciones en contra de Hugo y así aumentar la producción de hidrocarburos.
Los incentivos que ofrezca a los inversionistas extranjeros pueden traducirse en una creciente presión sobre la administración Trump para que flexibilice y modere las sanciones financieras y comerciales. Viendo esta tendencia y, en general, la apertura de Maduro a la inversión privada nacional y extranjera, cree que en 2020 Venezuela puede entrar en un proceso de transición de la economía en la que un gobierno que ratifica su carácter socialista, estimula la inversión privada con incentivos tributarios, cambiarios, arancelarios y de otra índole que contribuyan a la reactivación económica, la generación de nuevas fuentes de empleo e ingresos en divisas para el país. El trasfondo político. Venezuela se abrió a los capitales privados en los años 90 para luego entrar en una fase oscura de persecución empresarial durante el chavismo, aun cuando en 1999 Hugo Chávez aseguraba que su proyecto político no era estatista ni tampoco neoliberal. Estamos buscando un punto intermedio, tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. Pero su punto de equilibrio fue cambiando rápidamente y luego, tras la conflictividad política de 2002 y 2003, la radicalidad de Chávez se agudizó hasta que finalmente en 2007 declaró al país bajo la doctrina del socialismo del siglo XXI, lo que dio lugar a una oleada de expropiaciones y estatizaciones. Según el Observatorio de Gasto Público de Dedí de Libertad, en 2 décadas de chavismo fueron expropiadas o tomadas por el Estado más de 5.000 empresas, por lo que enfrenta 47 arbitrajes internacionales. Con su frase "ven a mí que traigo flor", Chávez enmarcaba esas expropiaciones que, afirmó, eran victorias históricas. El sector petrolero fue emblemático por el radical proceso de estatización que sufrió, así como el de las telecomunicaciones y el eléctrico. También compañías como la siderúrgica del Orinoco, Sidor, una de las más representativas empresas básicas del país, fueron estatizadas durante la racia de Hugo Chávez. Esta trayectoria, que a lo interno del chavismo se sigue considerando la esencia del modelo socialista bolivariano, añade un alto componente de riesgo para todo aquel que coloque sus capitales en asociación con las actuales autoridades, sin mencionar el costo asociado a subvertir el cerco de las sanciones internacionales, aplicado al régimen de Nicolás Maduro, para lograrlo. Pero Víctor Álvarez cree que el principal punto crítico para los inversionistas está en la necesidad de contar con contratos legales, aprobados por la Asamblea Nacional, AN, actualmente en manos de la oposición. En este contexto, hay un escenario favorable al logro de acuerdos políticos que refuercen el lobby internacional para flexibilizar las sanciones que pesan sobre Rusia, sostiene. No obstante, 2020 es un año electoral y Maduro quiere retomar el control del Parlamento, así que cualquier espejismo de mejoría económica que se logre, ya sea a través de estas aperturas o por otras estrategias, puede contribuir a aumentar la opinión de los candidatos oficialistas y más con una oposición desgastada y dividida por sus pugnas internas. A su juicio, si Maduro se ade con la Asamblea Nacional, sería el fin de Juan Guaidó como presidente de la AN y de la estrategia que lo llevó a la presidencia interina con el reconocimiento de más de 50 países. Sin lugar a dudas, un poderoso incentivo para que el gobierno de Maduro profundice la liberalización y apertura de la industria petrolera y de la economía nacional. Rusia pide respetar la legislación de Venezuela y el derecho internacional. Rusia volvió a abogar este jueves por el gobierno en disputa de Venezuela y acusó a Estados Unidos de recurrir a métodos probados de injerencia en los asuntos internos de la nación suramericana. Editada en la cuenta de Twitter de la Cancillería rusa, la portavoz María Zakharova pidió a los políticos venezolanos y a sus colegas extranjeros respetar la legislación de Venezuela y el derecho internacional, secundar el derecho del pueblo venezolano a buscar por cuenta propia la salida de crisis. La portavoz aseguró que Estados Unidos está recurriendo a los métodos probados de injerencia en los asuntos de los países latinoamericanos y caribeños y aseguró que en el caso específico de Venezuela, quiere legislativamente nombrar a su criatura en calidad de jefe del poder legislativo y también del ejecutivo. Es una burda injerencia en los asuntos de otros estados, afirma. La agencia de noticias rusa Sputnik cita también a Zakharova, comentando sobre el reciente ataque a una unidad militar en el sur de la nación suramericana en el que murió un miembro del ejército. Aseguró que se trataba del retorno del sector radical de la oposición venezolana a la táctica de provocaciones. Rusia es un conocido aliado del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. En más de una ocasión, la oposición ha denunciado la presencia e influencia rusa en el país. Estados Unidos. Hemos dado a Venezuela más de $650 millones en ayuda humanitaria. El Departamento de Estado de Estados Unidos ratificó este 26 de diciembre el apoyo de Estados Unidos hacia los venezolanos y al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para el próximo año, y reiteró la necesidad de la unión regional para la recuperación de la democracia en ese país. Desde principios de 2019, la administración de Donald Trump ha encabezado una reivindicación diplomática regional a favor de lo que llama la democracia venezolana.
Lideramos el esfuerzo para la comunidad internacional, afirmó Namita Vigils, vocera del Departamento de Estado estadounidense. En entrevista con La Voz de América, Vigils reiteró el compromiso desarrollado por distintas vías federales para con los venezolanos dentro de su país y en las naciones a donde se han desplazado. De acuerdo a la portavoz, el apoyo a Venezuela es de amplio espectro. Este 2019 se dio luz verde al programa Juntos es Mejor, iniciativa de emprendimiento para la asistencia a los venezolanos. Vigils insiste que el año venidero el apoyo se extenderá. Vamos a seguir trabajando con la comunidad internacional en 2020, de la misma manera, queremos usar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, herramientas económicas, diplomáticas, para ver un cambio pacífico, para ver el retorno de la democracia y prosperidad económica en Venezuela, apuntó. Papa Francisco en Navidad. Critica pobreza en Venezuela, pero no a Maduro. En Navidad, día que conmemora el nacimiento del niño Jesús, el Papa Francisco I pidió que reanime al querido pueblo venezolano, probado largamente por tensiones políticas y sociales, y no le haga faltar el auxilio que necesita. Que bendiga los esfuerzos de cuantos se están prodigando para favorecer la justicia y la reconciliación, y se desvelan para superar las diversas crisis y las numerosas formas de pobreza que ofenden la dignidad de cada persona. El 87% de los venezolanos vive en la pobreza. El ciudadano promedio ha perdido más de 11,4 kilos y la ausencia de recursos básicos logró que incluso falte trigo para elaborar las hostias de la comunión. Ya más de 4 millones de venezolanos han huido del país, escapando del hambre, el desempleo y la persecución ideológica. Cuando Nicolás Maduro pidió la mediación del Papa Francisco I frente al ascenso del presidente interino Juan Guaidó, el Papa le respondió que el régimen no ha cumplido con lo prometido. Desafortunadamente todos los intentos de mediación han sido interrumpidos porque lo que se decidió en las reuniones no fue seguido por gestos concretos para lograr los acuerdos. Más allá de la cautela diplomática, la opinión de Francisco y de sus consejeros sobre Maduro es negativa, afirmó el editorialista Máximo Franco, cercano al pontífice. Pese al sacrilegio en el cual ha incurrido el régimen, al convertir la oración del Padre Nuestro en el Shabbat Nuestro y reemplazar la plegaria por no nos dejes caer en la tentación del capitalismo, malíbranos de la maldad de la oligarquía, del delito del contrabando porque de nosotros y nosotras es la patria, la paz y la vida. Por los siglos de los siglos. Amén. Viva Chávez. El Papa Francisco se niega a enfrentar al régimen o siquiera a criticarlo abierta y directamente. Al contrario, ha sido crítico del capitalismo, alegando que crea pobres. Eso, pese a que la evidencia muestra que es el socialismo el que los ha multiplicado. El régimen venezolano persigue a los sacerdotes que denuncian el hambre del pueblo. El ayuno ya lo estamos viviendo, para conseguir alimentos ya de unos años que venimos viviendo un ayuno casi obligatorio en el que nos tienen a todos, dijo el obispo Tulio Ramírez durante la homilía de Cuaresma, tiempo en el cual hacen ayuno los católicos por voluntad. Sin embargo, los venezolanos se han visto en la obligación de hacerlo por la falta de alimentos. Como resultado, el obispo fue denunciado por incitación del odio. Antes de ser convocado al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, Monseñor, junto al presbítero Miguel Adevedo, párroco de Nuestra Señora de la Candelaria, fue agredido por una señora. De modo que lo que digan los sacerdotes en misa puede ser reportado ante las autoridades, logrando que terminen en una de las camionetas negras de la Policía Política de Maduro, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Aquí tiene usted mis manos, y si lo quiere, colóqueme las esposas y lléveme preso, pero yo como sacerdote y como obispo, no voy a dejar de denunciar los sufrimientos de mi pueblo, le dijo el arzobispo de Barquisimeto, Monseñor Antonio López Castillo, a un funcionario del SEBIN, antes de ser interrogado en el interior de uno de sus vehículos. El funcionario fue a convencerlo de parar las denuncias contra el gobierno de Maduro, al cual el sacerdote denomina como un régimen opresor. Distribución marítima. ¿Cómo Venezuela exporta cocaína al mundo? Desde Venezuela se ingenió una nueva modalidad para exportar cocaína en el mundo. Ahora barcos pesqueros hacen transbordo y distribuyen la droga en embarcaciones más pequeñas y a mitad del mar. Hemos detectado una modalidad nueva que es el acopio en el mar, que son buques pesqueros o más grandes que salen desde Venezuela, bordean nuestro mar territorial cargados con hasta 5 toneladas y van distribuyendo esa carga en botes más pequeños en la mitad del mar para que continúen su destino, informó al diario El Colombiano, el capitán de navío Federico Alberto Sierra. Y es que el modus operandi que están utilizando los narcotraficantes desde Venezuela es el mismo que ha utilizado el régimen de Nicolás Maduro para exportar petróleo. A de transbordo en alta mar y envía el cargamento como mercado negro. Venezuela, reconocido por tener las mayores reservas de petróleo del mundo, ahora también se le conoce como un país productor de cocaína.
El régimen de Maduro convirtió al país suramericano en una potencia emergente en producción y procesamiento ilícito de drogas, así lo señaló el diario ABC de España en un reportaje. De acuerdo con ABC, Venezuela no solo es puente para la exportación ilícita de la cocaína desde Colombia, sino que ahora también cultiva, produce y procesa los estupefacientes en cantidades incipientes pero importantes, debido a los vínculos que existen entre las narcoguerrillas y el cartel de los soles. Ante la reducción de la producción petrolera y la pérdida de su ingreso como principal fuente de divisas, el cartel de los soles ha recurrido al narcotráfico manejado por las FARC y el ELN como su fuente de ingreso alterno, pero a un costo social sangriento, que competiría con los carteles mexicanos y centroamericanos. El reporte anual del Departamento de Estado de 2019 identificó a 17 países de la región, de una lista de 22, como productores o puntos de tránsito de drogas, e ido con especial énfasis en Bolivia y Venezuela, por considerar que no han cumplido con los tratados internacionales antinarcóticos. El gobierno de Maduro demostró una completa falta de voluntad para dar las más que sí necesarios cambios en las políticas para poder cumplir las leyes existentes. Esto crea un extremo nivel de impunidad exacerbado por la falta de transparencia y altos niveles de corrupción, se lee en el informe. Hay que recordar que informes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, revelaron que el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, habría ordenado inundar Estados Unidos con cocaína proveniente de las FARC. Señalan, además, que el exmandatario fue jefe y coordinador del cártel de los soles. La guerrilla fue una de las primeras en desarrollar el tráfico de cocaína por Venezuela, hacia mercados en Estados Unidos y Europa, a la vez que la gasolina de contrabando venezolana fluía en dirección contraria, señala el informe. Suscríbete al canal de Noticias Diarias y activa la campanita de notificaciones.